Meus 15 irmãos abusaram de mim, todos juntos. Eu gritei de dor até que desmaiei. Hay secretos familiares que deberían morir con nosotros, pero hay otros que necesitan ser contados para que el mundo entienda que el infierno no siempre está debajo de la tierra. A veces está dentro de nuestra propia casa, construido por las mismas manos que deberían protegernos. Mi nombre es Elena Márquez. Tengo 25 años y vivo en Medellín, Colombia. Durante 15 años de mi vida, viví en una casa que desde afuera parecía una bendición divina. Una familia numerosa, próspera, unida, pero que por dentro escondía el secreto más terrible que una niña puede cargar. ¿Te imaginas despertar cada día sabiendo que quienes comparten tu sangre son tus peores enemigos? ¿Te imaginas que el lugar que debería ser tu refugio se convierta en tu cárcel? Yo viví esa realidad desde los 8 hasta los 23 años, en una casa donde tenía 15 hermanos y donde ser la única mujer no era una bendición, era una condena. Durante años guardé este secreto como si fuera un veneno que me quemaba por dentro, pero hoy he decidido contarlo, porque entendí que mi silencio no protege a nadie, solo protege a quienes me hicieron daño. Esta es la historia de cómo 15 hombres que compartían mi sangre se convirtieron en mis verdugos, y de cómo una niña indefensa encontró la fuerza para sobrevivir al infierno que otros construyeron a su alrededor. Si estás aquí escuchándome, tal vez porque tú también cargas secretos que te están matando por dentro. Tal vez porque también conoces el peso de las verdades que nadie quiere oír. O tal vez porque, como yo, necesitas entender que hasta en la oscuridad más profunda, siempre hay una pequeña luz esperando para guiarnos hacia la libertad. Me llamo Elena Márquez. Tengo 25 años y estoy aquí sentada en mi pequeño apartamento en el barrio Laureles de Medellín, Colombia. Es miércoles por la tarde y afuera llueve como siempre llueve en esta ciudad, con esa insistencia que parece querer lavar todos los pecados del mundo. Pero hay manchas que ni toda el agua del cielo puede limpiar, y yo lo sé mejor que nadie. Crecí en una casa grande en el barrio Buenos Aires, una de esas casas antiguas con patios internos y corredores largos donde los ecos de las voces se perdían entre las paredes de ladrillo. Mi papá, Rodrigo Márquez, era comerciante de materiales de construcción, y mi mamá, Carmen Lucía, se dedicaba por completo a criar a sus 16 hijos. Sí, has oído bien, 16 hijos. 15 varones y yo, la única mujer, la que llegó de última cuando mis padres ya habían perdido la esperanza de tener una niña. Mis hermanos tienen edades que van desde los 35 años hasta los 20. Sus nombres están grabados en mi memoria como cicatrices. Rodrigo Jr., Carlos Alberto Miguel Ángel, José Fernando, Andrés Felipe, Juan Pablo, Luis Eduardo, Daniel Esteban, Sebastián David, Alejandro, Francisco Javier, Nicolás, Tomás, Diego y Mateo. 15 nombres que durante años representaron para mí 15 razones para tener miedo. Para el mundo exterior éramos la familia perfecta, los Márquez, una familia católica, próspera, unida. Mi papá era respetado en el barrio, mi mamá era vista como una santa por haber criado tantos hijos, y mis hermanos eran conocidos como muchachos trabajadores y educados. Los domingos íbamos todos juntos a misa en la iglesia de San Juan Bosco, caminando en fila como una procesión bendita. La gente nos miraba con admiración, y yo veía en sus ojos esa mezcla de respeto y envidia que despiertan las familias que parecen tenerlo todo resuelto. Pero las apariencias pueden ser la mentira más cruel que existe. Dentro de esa casa de fachada perfecta se escondía una realidad que todavía me cuesta trabajo pronunciar en voz alta. Una realidad que me enseñó que los monstruos no siempre tienen garras y colmillos. A veces tienen tu misma sangre y te llaman hermana. Me conta aquí en los comentarios, ¿de dónde me estás escuchando ahora? ¿Tú también conoces el peso de los secretos familiares? ¿Tú también has sentido que las paredes de tu propia casa se convierten en prisión? Quiero saber que no estoy sola en esto, que mi voz llega a corazones que entienden lo que significa cargar verdades que duelen tanto que apenas se pueden susurrar. Hoy necesito contarte todo esto, porque durante demasiados años guardé silencio, creyendo que mi dolor no importaba, que mi verdad no merecía ser escuchada. Pero he aprendido que los secretos que guardamos para proteger a otros terminan por destruirnos a nosotros mismos.
Mi infancia transcurrió entre los ecos de una casa que nunca conocía el silencio. 16 voces llenaban cada rincón, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, creando una sinfonía caótica que para mí se había convertido en el sonido natural de la vida. Despertar cada mañana significaba escuchar el rumor de pasos pesados bajando las escaleras de madera, voces masculinas discutiendo quién usaría el baño primero, y el aroma del café recién hecho que mi madre preparaba en ollas enormes para alimentar a su ejército de hijos. Era la única niña en medio de 15 hermanos, y durante mis primeros años eso me hacía sentir especial, protegida, como una pequeña princesa rodeada de guardianes. Mis hermanos mayores me cargaban en sus hombros, me traían dulces cuando regresaban del colegio y me defendían de cualquier niño del barrio que se atreviera a molestarme. Rodrigo Jr., el mayor, tenía ya 20 años cuando yo cumplí los 5 y recuerdo que me llamaba mi princesita mientras me mecía en sus brazos antes de dormir. Los domingos eran especiales en casa de los Márquez. Después de la misa, toda la familia se reunía alrededor de la mesa grande del comedor, una mesa de madera maciza que mi padre había mandado a hacer especialmente para que cupiéramos todos. Mi madre servía sancocho en platos hondos, el arroz humeaba en bandejas enormes y había tajadas de plátano maduro que se derretían en la boca. Yo me sentaba siempre entre Carlos Alberto y Miguel Ángel, mis hermanos favoritos en esa época, quienes competían por darme los mejores pedazos de carne y hacerme reír con sus chistes. Mi padre presidía la mesa con esa autoridad silenciosa que caracteriza a los hombres de su generación. Era un hombre alto, de manos grandes y callosas por el trabajo, con una barba espesa que me picaba cuando me daba besos en la frente. Rodrigo Márquez era respetado no solo en nuestra casa, sino en todo el barrio. Tenía esa presencia que hace que las conversaciones se detengan cuando él entra a una habitación, y esa voz profunda que no necesitaba alzarse para ser obedecida. Mi madre, Carmen Lucía, era el corazón palpitante de aquella casa, una mujer pequeña pero fuerte, con las manos siempre ocupadas, cocinando, cosiendo, limpiando, organizando. Tenía el cabello negro recogido en un moño bajo y usaba siempre vestidos sencillos de colores pasteles. Sus ojos café claro se iluminaban cuando me veía llegar corriendo hacia ella y me recibía con esos abrazos que olían a jabón de lavar y a las hierbas aromáticas que cultivaba en el patio trasero. Los sábados, por la tarde, cuando mis hermanos no tenían clases ni trabajo, la casa se convertía en un territorio de juegos masculinos. Se organizaban partidos de fútbol en el patio, competencias de dominó que duraban horas y sesiones de música donde cada uno mostraba sus habilidades con la guitarra o el acordeón que mi padre había comprado años atrás. Yo corría entre ellos como un cachorro feliz, sintiendo que era parte de algo grande, de algo especial. Durante esos primeros años, mi mundo era perfecto dentro de su caos. Tenía 15 hermanos que me adoraban, padres que me consentían por ser la única niña, y una casa llena de risas, música y comida abundante. Los vecinos nos miraban con esa mezcla de admiración y asombro que despiertan las familias numerosas, y yo me sentía orgullosa de ser una Márquez, de pertenecer a esa tribu ruidosa y aparentemente feliz. Pero hay una verdad cruel sobre la infancia que solo entendemos cuando crecemos. Los niños no pueden distinguir entre el amor verdadero y la manipulación, entre la protección real y el control disfrazado. Durante esos años aparentemente dorados, mientras yo jugaba inocentemente entre mis hermanos, algo oscuro ya se estaba gestando en las sombras de aquella casa. Miradas que duraban demasiado tiempo, caricias que se prolongaban más de lo necesario, comentarios sobre mi cuerpo que comenzaban a sonar diferentes a medida que yo crecía. Pero yo era solo una niña de 8 años que creía que vivía en el paraíso, sin saber que los ángeles que me rodeaban estaban a punto de convertirse en demonios y que mi pequeño mundo perfecto estaba construido sobre cimientos que pronto comenzarían a temblar bajo mis pies. Entiendo que quieres que continúe con la siguiente sección del roteiro confesional. Procedo con la sesión 4. Todo comenzó a cambiar cuando cumplí los 8 años. Fue como si hubiera cruzado una línea invisible que separaba mi infancia dorada de algo mucho más oscuro. De repente,
Las miradas de mis hermanos comenzaron a sentirse diferentes sobre mi piel, más intensas, más prolongadas, cargadas de algo que mi mente infantil no sabía nombrar, pero que mi cuerpo ya había comenzado a reconocer como peligro. El primer signo de que algo estaba terriblemente mal llegó un martes por la tarde, mientras mis padres habían salido a hacer unas diligencias en el centro de la ciudad. La casa estaba más silenciosa de lo normal. Solo estábamos Rodrigo Jr., Carlos Alberto, Miguel Ángel y yo. Mis otros hermanos estaban en el colegio o trabajando, y por primera vez en mucho tiempo me encontraba sola con los tres mayores. Estaba jugando con mis muñecas en el corredor cuando Rodrigo Jr. se acercó y se sentó a mi lado. Tenía 23 años entonces, y yo lo admiraba tanto que cualquier atención de su parte me llenaba de felicidad. Pero ese día había algo extraño en su sonrisa, algo que hacía que su mirada se sintiera pesada sobre mí. «Elena», me dijo con esa voz suave que siempre usaba conmigo, «ya estás grande, ¿verdad? Ya no eres mi bebé pequeña». Sus palabras sonaron extrañas, diferentes a como me hablaba normalmente. Me puso la mano en el hombro y comenzó a acariciar mi brazo de una manera que me hizo sentir incómoda por primera vez en mi vida. Los hermanos grandes necesitamos enseñarte cosas importantes, cosas que solo nosotros podemos enseñarte. Carlos Alberto y Miguel Ángel se acercaron también, formando un círculo a mi alrededor. Sus voces sonaban diferentes, más graves, y sus ojos tenían un brillo que nunca había visto antes. «Vamos a jugar un juego nuevo», dijo Carlos Alberto, «pero es un juego de grandes, un secreto que solo puede ser entre nosotros». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en el ambiente había cambiado, como cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta. La casa que siempre había sido mi refugio, de repente se sentía diferente, más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. «No quiero jugar», les dije, tratando de sonar valiente pero sintiendo que mi voz temblaba. Quise levantarme, pero Rodrigo Jr. me puso la mano en el hombro con más fuerza, manteniéndome en el lugar. «No seas malcriada, Elena», me dijo Miguel Ángel, con una sonrisa que ya no me parecía cariñosa. «Los hermanos mayores saben lo que es mejor para ti. Además, papá y mamá no están, y nosotros somos los que mandamos aquí ahora». Fue en ese momento cuando entendí que algo fundamental había cambiado en mi mundo. La protección que siempre había sentido de parte de mis hermanos se había transformado en algo completamente opuesto. Ya no era la princesita protegida. Me había convertido en su objetivo. Esa tarde no pasó nada más que palabras y miradas extrañas, pero fue suficiente para que mi cerebro de 8 años entendiera que el peligro ahora vivía dentro de mi propia casa. Durante la cena, cuando mis padres regresaron, yo los observé hablando y riendo con mis hermanos como si nada hubiera pasado, y me di cuenta de que estaba completamente sola en esto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, escuchando los sonidos de la casa que antes me tranquilizaban, pero que ahora me aterrorizaban. Cada paso en el corredor, cada puerta que se abría, cada susurro entre hermanos se había convertido en una amenaza potencial, y fue ahí, acostada en la oscuridad de mi habitación, cuando supe que mi vida nunca más sería la misma. El paraíso de mi infancia había terminado, y yo ni siquiera sabía que el infierno apenas estaba comenzando. Finanzas, Index, SPX, actualizado 2307-14, 27 GMT4, S&P 500 Index, 63,54 USD, Plus também tem em 32, 0,72%. Alerta de preço. Siga-nos 1D5D, 1M6M MyWED, AS Max 10 da Goi, NDAS do 3 UAS 12. Zuz 3 do 634 396 hora o fechamento anterior, 6309. 102. Fechamento anterior, 6,31 mil. Descapitalização de mercado, 0 iguais a 10. Usa intervalo do dia 6,32 mil Islean, por 6,36 mil Bel da Sinal, AB 6,33 mil Gasnean. Intervalo de 52 semanas, 4,84 mil 10, 6,26 mil 10. Volume em 24 cara, 12,43 B, AS, fechamento anterior. 6,31 mil, capitalização de mercado, 0 B, intervalo do dia 6,32 mil dólares, 6,36 mil dólares abrir, 6,33 mil se, intervalo de 52 semanas, 4,84 mil, 6,36 mil o volume. Em 24 hacha, 12,43 B US dólar. Análise profunda sobre Perplexity Finance. Seção 5.
Los meses que siguieron a aquella tarde, cuando mis hermanos mayores me hablaron de juegos de grandes, se convirtieron en un laberinto de miedo y confusión del que no sabía cómo escapar. Mi casa, que durante 8 años había sido mi refugio y mi paraíso, se transformó en un territorio minado, donde cada rincón escondía una amenaza potencial, donde cada momento a solas con cualquiera de mis hermanos se convertía en una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier instante. El silencio se volvió mi compañero más fiel y mi peor enemigo. Durante el día, cuando mis padres estaban presentes, la casa funcionaba con la normalidad de siempre. Risas en la mesa, conversaciones sobre el trabajo y el colegio, planes familiares para los fines de semana. Pero yo había aprendido a leer las señales invisibles que anunciaban el peligro. La mirada de Rodrigo Jr. cuando papá anunciaba que saldría por la tarde, la sonrisa de Carlos Alberto cuando mamá mencionaba que iría al mercado, el intercambio de miradas entre Miguel Ángel y José Fernando cuando se daban cuenta de que estaríamos solos en casa. Desarrollé un sexto sentido para detectar cuándo el ambiente cambiaba. Era como si pudiera sentir la electricidad en el aire antes de una tormenta. Esa tensión invisible que hace que los cabellos se ericen y el corazón empiece a latir más rápido. Aprendí a reconocer el sonido de los pasos de cada uno de mis hermanos, a distinguir entre los pasos normales de quien se dirigía al baño o a su habitación, y los pasos más lentos, más deliberados, de quien me estaba buscando. La escalada fue gradual pero implacable. Al principio eran solo palabras, comentarios sobre cómo estaba creciendo, sobre cómo mi cuerpo estaba cambiando, sobre cómo pronto sería toda una mujer. Después vinieron las miradas que duraban demasiado tiempo, esos ojos que me seguían cuando caminaba por la casa, que me estudiaban mientras hacía mis tareas o veía televisión. Luego llegaron las caricias accidentales, una mano en el hombro que se deslizaba hacia lugares donde no debería estar, un abrazo que duraba más de lo normal y se sentía diferente a los abrazos de hermano. Cada pequeña transgresión preparaba el terreno para la siguiente. Era como si estuvieran probando mis límites, midiendo mi resistencia, calculando hasta dónde podían llegar sin que yo gritara o corriera a contarle a mis padres. Y yo, siendo apenas una niña de 8 años, no tenía las herramientas emocionales para entender lo que estaba pasando, mucho menos para defenderme de ello. El peor momento del día era cuando llegaba de la escuela. Durante las 6 horas que pasaba en el colegio, podía fingir que era una niña normal, con una familia normal, con problemas normales. Pero al cruzar la puerta de mi casa, la realidad me golpeaba como una bofetada fría. Tenía que calcular rápidamente quién estaba en casa, dónde estaban mis padres, qué hermanos habían llegado del trabajo o del colegio. Mi mente infantil desarrolló estrategias de supervivencia que ningún niño debería tener que aprender. Cómo evitar quedarme sola con ciertos hermanos, cómo inventar excusas para no ir a ciertos lugares de la casa, cómo mantenerme siempre cerca de mis padres sin parecer extraña o miedosa. El baño se convirtió en mi peor pesadilla. Era el único lugar de la casa donde tenía que estar completamente sola, vulnerable, y ellos lo sabían. Empecé a aguantar las ganas de ir al baño durante horas, esperando el momento perfecto, cuando supiera que mis padres estaban cerca o que la casa estaba vacía de hermanos. Desarrollé infecciones urinarias por aguantar tanto tiempo, pero era preferible el dolor físico al terror de quedarme atrapada en ese espacio pequeño y cerrado con alguno de ellos. Las noches eran especialmente terribles. Mi habitación estaba al final del corredor, separada de la habitación de mis padres por las habitaciones de varios de mis hermanos. Durante la madrugada, cuando la casa estaba sumida en la oscuridad y el silencio, cualquier sonido me ponía en alerta máxima. El crujir de una tabla del piso, el susurro de pasos en el corredor, el sonido de una puerta que se abría lentamente. Cada ruido nocturno se convertía en una alarma que me mantenía despierta, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la casa. Empecé a dormir vestida, con la ropa del día siguiente puesta debajo del pijama, como si de alguna manera esas capas adicionales de tela pudieran protegerme. Desarrollé rituales nocturnos que no tenían lógica, pero que me daban una falsa sensación de control. Revisar 3 veces que la puerta estuviera cerrada, acomodar una silla contra la puerta,
dormir con las luces del corredor encendidas, aunque eso significara que la luz se filtrara debajo de mi puerta. Mi comportamiento comenzó a cambiar, y yo no entendía por qué. Me volví más callada, más retraída. En el colegio, mis maestras notaron que ya no participaba en clase como antes, que ya no jugaba con mis compañeras durante el recreo. En casa, dejé de buscar activamente el cariño y la atención de mis hermanos como hacía antes. Me volví esquiva, siempre buscando excusas para estar ocupada con algo cuando ellos se acercaban. Pero lo más terrible de todo era que empezaba a dudar de mi propia percepción de la realidad. Mis hermanos seguían comportándose normalmente frente a mis padres. Seguían siendo los muchachos educados, trabajadores y cariñosos que el mundo exterior conocía. Esto me hacía preguntarme si tal vez estaba imaginando cosas, si tal vez estaba malinterpretando gestos inocentes, si tal vez el problema estaba en mi cabeza. Y así, entre el silencio y el miedo, entre la tensión constante y la confusión, fui perdiendo pedazos de mi infancia cada día, sin saber que lo peor aún estaba por venir. A primeira quebra grave llegó un sábado por la tarde de marzo, cuando yo tenía 9 años recién cumplidos. Mis padres habían salido a una boda de unos primos lejanos en el municipio de Envigado, y no regresarían hasta muy entrada la noche. Era una de esas tardes calurosas de Medellín, donde el aire se siente espeso y el tiempo parece moverse más lento, como si la ciudad entera estuviera sumergida en melaza. La casa estaba más silenciosa de lo normal. Varios de mis hermanos mayores habían aprovechado la ausencia de mis padres para salir con sus amigos, pero quedamos en casa Rodrigo Jr., Carlos Alberto, Miguel Ángel, José Fernando y Andrés Felipe. 5 de los más grandes, todos ya hombres hechos y derechos, con edades que iban desde los 25 hasta los 18 años. Yo estaba en mi habitación fingiendo hacer tareas, pero en realidad tratando de mantenerme invisible, cuando escuché sus voces en el corredor. «Elena», me gritó Rodrigo Jr. desde la sala. «Ven acá que necesitamos hablar contigo». Su voz sonaba diferente, más grave, más autoritaria. Era la voz que usaba cuando sabía que tenía todo el poder de su lado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo, pero era solo una niña de 9 años enfrentándose a 5 hombres adultos. No tenía opciones, no tenía escapatoria, no tenía a quien pedir ayuda. Bajé las escaleras con las piernas temblando, aferrándome al pasamanos como si fuera mi única conexión con la seguridad. Cuando llegué a la sala, los 5 estaban sentados formando un semicírculo, con una silla vacía en el centro. Mi silla, como si fuera un tribunal y yo fuera la acusada. «Siéntate», me dijo Carlos Alberto señalando la silla del centro. Sus ojos brillaban con algo que no era cariño fraternal. Era algo oscuro, hambriento, que me hizo sentir como un animal pequeño rodeado de depredadores. «Ya estás grande, Elena», comenzó Miguel Ángel. «Ya tienes 9 años y necesitas aprender cosas importantes sobre la vida. Cosas que solo nosotros, tus hermanos mayores, podemos enseñarte». Su sonrisa era la sonrisa del lobo feroz de los cuentos que mi madre me leía antes de dormir. José Fernando se inclinó hacia adelante en su silla. «Mamá y papá no entienden estas cosas», dijo con voz suave pero amenazante. «Ellos son muy viejos, de otra época, pero nosotros sí sabemos lo que una niña como tú necesita aprender». Andrés Felipe, el más joven de los 5, pero aún 8 años mayor que yo, me miraba con una intensidad que me hacía sentir desnuda aunque estaba completamente vestida. Además, agregó, «esto es algo que pasa en todas las familias. Es normal, es natural, solo que nadie habla de ello». El aire de la sala se había vuelto espeso, cargado de una electricidad perversa que me erizaba la piel. La luz del atardecer que se filtraba por las ventanas daba a todo un tono dorado y irreal, como si estuviera viviendo una pesadilla en cámara lenta. «¿Qué quieren enseñarme?», pregunté con una voz tan pequeña que apenas se escuchó. Ya sabía la respuesta, pero una parte de mí todavía esperaba estar equivocada. Todavía confiaba en que mis hermanos no fueran capaces de lo que mi instinto me decía que estaban a punto de hacer. «Ven acá», me dijo Rodrigo Jr. extendiendo la mano hacia mí. «Acércate y te vamos a mostrar». Fue en ese momento cuando algo se rompió para siempre dentro de mí. No fue solo la pérdida de la inocencia,
Fue la muerte de la confianza, la desaparición de la seguridad, el final de mi infancia. En ese instante entendí que estaba completamente sola en el mundo, que los únicos adultos que deberían protegerme se habían convertido en mis atacantes y que la casa, que había sido mi paraíso, se había transformado en mi infierno personal. Lo que pasó después, lo que me hicieron esa tarde, son imágenes que durante años traté de borrar de mi memoria, recuerdos que enterré tan profundo que a veces logro convencerme de que fueron solo pesadillas, pero el cuerpo recuerda lo que la mente trata de olvidar, y hay dolores que quedan grabados en los huesos, en los músculos, en cada célula de tu ser. Cuando terminó todo, cuando finalmente me dejaron ir a mi habitación, me acurruqué en el rincón más alejado de mi cama y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi cuerpo dolía en lugares donde nunca había sentido dolor antes, y mi alma se sentía como si hubiera sido partida en pedazos con un hacha. Esa noche, cuando mis padres regresaron de la boda riéndose y contando anécdotas de la celebración, yo fingí estar dormida. Escuché sus voces alegres desde mi habitación y me pregunté cómo era posible que el mundo siguiera girando normalmente cuando el mío se había detenido para siempre. ¿Cómo podían ellos seguir siendo felices cuando su hija había sido destrozada a unos metros de distancia? Y así, en esa tarde maldita de marzo, aprendí que los monstruos más terribles no son los que aparecen en las películas de terror, son los que duermen bajo tu mismo techo, los que comparten tu sangre, los que conocen todos tus miedos porque ellos mismos los han sembrado en tu corazón. El clímax emocional llegó cuando cumplí 12 años. Para entonces, lo que había comenzado como incidentes aislados se había convertido en una rutina sistemática de horror que había consumido completamente mi infancia. Ya no era solo Rodrigo Jr., Carlos Alberto y Miguel Ángel. Ahora todos mis hermanos mayores participaban en turno, como si yo fuera un objeto compartido entre ellos, como si fuera su derecho por el simple hecho de ser hombres y yo ser la única mujer de la casa. Ese día de abril, mientras mis padres habían viajado a Bogotá para visitar a unos familiares enfermos y no regresarían hasta el lunes siguiente, mis hermanos organizaron lo que ellos llamaron la fiesta de Elena. Era sábado por la noche y la casa estaba llena de una energía siniestra que se podía cortar con un cuchillo. Habían estado bebiendo desde temprano, cerveza, aguardiente, ron que guardaban escondido en sus habitaciones. Sus voces se hacían más graves, más agresivas, y sus risas sonaban diferentes, cargadas de una malicia que me helaba la sangre. Yo había tratado de esconderme en mi habitación fingiendo estar enferma, pero sabía que era inútil. Cuando ellos decidían que era mi turno, no había lugar en esa casa donde pudiera refugiarme. «Elena», gritó Daniel Esteban desde abajo. «Baja ahora mismo. Te estamos esperando». Su voz había perdido cualquier rastro de cariño fraternal que alguna vez pudo haber tenido. Era la voz de un depredador llamando a su presa. Bajé las escaleras con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. En la sala me esperaban los 15, desde Rodrigo Jr. hasta Mateo, el más joven, que apenas tenía 17 años, pero que ya había aprendido de sus hermanos mayores que yo era su juguete personal. La disposición era diferente esta vez. Habían movido todos los muebles hacia las paredes, dejando el centro de la sala completamente vacío. En el piso habían puesto mantas y almohadas, como si estuvieran preparando algún tipo de ritual macabro. Las cortinas estaban cerradas herméticamente, y solo unas pocas lámparas daban una luz tenue y amarillenta que hacía que todo pareciera una escena del infierno. «Hoy es especial», me dijo Luis Eduardo, con una sonrisa que me dio náuseas. «Hoy todos vamos a participar juntos. Ya es hora de que entiendas cuál es tu lugar en esta familia». El terror que sentí en ese momento fue tan intenso que por un momento pensé que mi corazón se detendría. Hasta entonces, aunque los abusos habían sido constantes y terribles, siempre habían sido individuales o con 2 o 3 de ellos a la vez. Pero esta vez iban a ser todos, los 15, al mismo tiempo. «No», susurré con una voz tan débil que apenas se escuchó. «Por favor, no hagan esto. Son mis hermanos. Esto no está bien». Sebastián David se acercó a mí con pasos lentos y deliberados. «Nosotros decidimos qué está bien y qué está mal en esta casa», me dijo, mientras me agarraba del brazo con fuerza.
Papá y mamá no están, y aquí mandamos nosotros. Francisco Javier comenzó a filmar con una cámara vieja que habían conseguido no sé dónde. Para que nunca olvides, me dijo con una risa cruel, y para que nunca se te ocurra contarle a nadie lo que pasa aquí. Lo que siguió fueron las horas más terribles de mi vida, horas que mi mente ha tratado de borrar pero que mi cuerpo recuerda con una precisión dolorosa. Grité hasta que no me quedó voz, lloré hasta que se me agotaron las lágrimas, supliqué hasta que mis palabras se convirtieron en gemidos incoherentes, pero ellos no pararon. Para ellos, mis gritos eran parte de la diversión, mi dolor era su placer. Uno tras otro tomaron turnos. Cuando uno terminaba, otro ocupaba su lugar, y cuando todos habían terminado comenzaban de nuevo. Era como estar atrapada en un ciclo infernal que no tenía fin, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento de horror absoluto. En algún momento perdí la conciencia. Tal vez fue mi mente tratando de protegerme de una realidad demasiado brutal para procesarla, o tal vez fue mi cuerpo rindiéndose ante el dolor físico. Cuando desperté, ya era domingo por la mañana y estaba sola en el piso de la sala, cubierta con una manta sucia, con el cuerpo destrozado y el alma partida en 1000 pedazos. Mis hermanos actuaban como si nada hubiera pasado. Desayunaron normalmente, hablaron de fútbol y de trabajo, se prepararon para sus actividades del domingo. Yo me arrastré hasta mi habitación y me quedé ahí durante horas, inmóvil, sintiendo como si algo fundamental dentro de mí hubiera muerto para siempre. Esa noche, cuando mis padres regresaron del viaje, me preguntaron por qué me veía tan pálida y por qué no había bajado a saludarlos. Inventé alguna excusa sobre estar enferma del estómago y ellos, preocupados por mi estado, ni siquiera sospecharon que su hija había vivido el infierno en su propia casa mientras ellos estaban fuera. Y fue ahí, acostada en mi cama esa noche, con el cuerpo adolorido y el corazón destrozado, cuando supe que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. La niña que había sido hasta ese momento había muerto esa noche. En su lugar quedaba una cascarón vacío, una sombra de lo que pudo haber sido, una sobreviviente que tendría que aprender a vivir cargando el peso de esa noche para el resto de su vida. Después de aquella noche maldita, cuando cumplí 12 años, algo fundamental murió dentro de mí. No fue solo la inocencia. Eso ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Fue algo mucho más profundo, la capacidad de sentir, de conectar con el mundo, de experimentar cualquier emoción que no fuera terror o vacío absoluto. Me convertí en un fantasma viviente que caminaba por la casa fingiendo estar viva, pero que por dentro era solo un cascarón hueco. El silencio se volvió mi segunda piel. No era solo que no hablara de lo que me pasaba, era que había perdido la capacidad de hablar de cualquier cosa que importara realmente. En el colegio, mis profesoras notaron el cambio radical. Elena, la niña que antes participaba activamente en clase, que hacía preguntas curiosas y se reía con sus compañeras, había desaparecido. En su lugar quedaba una sombra silenciosa que se sentaba en el fondo del salón, que evitaba el contacto visual, que respondía con monosílabos cuando le dirigían la palabra. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Desarrollé un insomnio crónico que me mantenía despierta hasta altas horas, no por elección, sino porque mi cuerpo había aprendido que dormir significaba vulnerabilidad. Mi mente había creado un sistema de alerta permanente que me impedía relajarme lo suficiente para descansar. Cuando finalmente lograba quedarme dormida, las pesadillas llegaban como oleadas implacables, imágenes fragmentadas de aquella noche, voces que se burlaban de mi dolor, sensaciones físicas que mi cuerpo revivía una y otra vez. Durante el día, caminaba por la casa como un soldado en territorio enemigo. Había memorizado los horarios de cada uno de mis hermanos. Sabía exactamente a qué hora llegaban del trabajo o del colegio, cuándo salían, cuándo mis padres estarían fuera. Mi vida se había convertido en un ejercicio constante de supervivencia, donde cada momento del día requería planificación estratégica para evitar quedarme sola con cualquiera de ellos. Pero lo más terrible era la normalidad que rodeaba todo esto. Mis hermanos seguían siendo los muchachos educados y trabajadores que el mundo conocía. En las comidas familiares hablaban de sus estudios, de sus trabajos, de sus novias, como si fueran personas completamente normales. Rodrigo Jr.,
Había comenzado a trabajar en la empresa de construcción de papá y hablaba con entusiasmo sobre los proyectos que estaban desarrollando. Carlos Alberto estudiaba contaduría en la universidad y siempre tenía historias divertidas que contar sobre sus profesores. Miguel Ángel había comenzado a tocar guitarra en una banda local y a veces traía a sus amigos músicos a casa para ensayar. Esta dualidad me confundía hasta la locura. Durante el día, cuando la familia estaba reunida, casi podía convencerme de que todo lo que había vivido era producto de mi imaginación, pesadillas tan vívidas que habían comenzado a sentirse reales. Pero bastaba que llegara la noche, que mis padres se quedaran dormidos, que cualquiera de ellos me buscara con esa mirada hambrienta que ya conocía tan bien, para que la realidad me golpeara nuevamente con toda su crueldad. Mi cuerpo comenzó a cambiar de maneras que me aterrorizaban. A los 13 años, mi periodo llegó acompañado de un terror indescriptible, no por los cambios naturales de la pubertad, sino porque sabía que esto los emocionaría aún más. Efectivamente, cuando se enteraron, sus comentarios y miradas se volvieron aún más obscenos, más posesivos. «Ya eres toda una mujer», me decía Sebastián David, con esa sonrisa que me revolvía el estómago. «Ahora sí estás lista para todo», agregaba Alejandro, mientras me tocaba el hombro de una manera que me hacía temblar. Desarrollé trastornos alimentarios sin darme cuenta. La comida se había convertido en algo repugnante, no porque no tuviera hambre, sino porque sentarme en esa mesa con ellos, fingir que éramos una familia normal, me producía náuseas físicas. Perdí tanto peso que mis padres comenzaron a preocuparse, pero cuando me llevaron al médico, inventé excusas sobre problemas estomacales y el doctor les recomendó cambiar mi dieta. El baño seguía siendo mi peor pesadilla. Había desarrollado estrategias cada vez más elaboradas para evitar usar el baño cuando alguno de ellos estaba en casa. Llegué al punto de aguantar durante todo el día escolar y solo usar el baño en el colegio o levantarme en la madrugada cuando estaba segura de que todos dormían. Las infecciones urinarias se volvieron constantes, pero prefería el dolor físico al terror de quedarme atrapada en ese espacio cerrado con cualquiera de ellos. Mi relación con mis padres se volvió cada vez más distante, no por falta de amor de su parte, sino porque yo ya no sabía cómo relacionarme con la normalidad. Cuando mi madre trataba de abrazarme o mi padre intentaba conversar conmigo, mi cuerpo se tensaba automáticamente. Cualquier contacto físico, sin importar cuán inocente fuera, me disparaba una respuesta de pánico que no podía controlar. Y así transcurrieron los meses después de aquella noche horrible, sumergida en un silencio que me ahogaba, en un trauma que se había vuelto mi compañero constante, en una vida que ya no se sentía como vida sino como una larga agonía que no sabía cuándo terminaría. A los 14 años, algo dentro de mí comenzó a despertar. No era esperanza, esa había muerto hacía mucho tiempo, sino una especie de rabia fría que empezaba a endurecerse como el acero en mi pecho. Era una tarde de octubre, cuando me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, de que si no hacía algo pronto, terminaría muriendo en vida dentro de esa casa maldita. El catalizador fue Mateo, mi hermano menor, quien acababa de cumplir 18 años. Durante todos esos años había sido el único que no había participado activamente en los abusos, no porque fuera mejor que los otros, sino porque era el más joven y seguía las órdenes de sus hermanos mayores. Pero ese día, mientras yo estaba sola en la cocina preparando el almuerzo, se acercó a mí con esa mirada que ya conocía demasiado bien. «Elena», me dijo con una voz que trataba de sonar adulta pero que aún conservaba rastros de la adolescencia. «Ya es hora de que tú y yo tengamos nuestro momento especial. Los hermanos mayores dicen que ya estoy listo». Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No era solo la idea de que ahora también Mateo, quien había sido mi último resquicio de normalidad en esa casa, se uniera al horror. Era la comprensión de que esto nunca terminaría, de que cada día que pasara significaría más dolor, más humillación, más destrucción de lo poco que quedaba de mi alma. «No», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Era la primera vez en años que pronunciaba esa palabra con convicción real. Mateo se quedó paralizado. No estaba acostumbrado a la resistencia. Ninguno de ellos lo estaba. Durante tanto tiempo yo había sido la víctima silenciosa, la que se sometía sin protestar,
la que había aprendido que resistirse solo hacía que el dolor fuera peor. ¿Cómo que no?, me preguntó con una mezcla de sorpresa y confusión. Elena, no entiendes. Esto es lo que hacemos en esta familia. Es normal. No es normal, le grité con una voz que no reconocí como mía. Nada de lo que ustedes me han hecho es normal. Son unos enfermos, unos monstruos. Por primera vez en años había alzado la voz. Por primera vez en años había expresado la verdad que llevaba guardada como veneno en el pecho, y aunque sabía que las consecuencias serían terribles, sentí una liberación momentánea que hacía años no experimentaba. Mateo retrocedió, asustado por mi reacción. No sabía cómo manejar esta nueva versión de mí, esta Elena, que se atrevía a resistir, que se atrevía a nombrar la realidad por lo que era. Esa noche, durante la cena, Mateo les contó a los otros lo que había pasado. Vi cómo se intercambiaban miradas, cómo calculaban cuál sería su respuesta a mi acto de rebeldía. Sabía que vendrían por mí, todos juntos, como esa noche terrible de mis 12 años, pero por primera vez en mucho tiempo ya no me importaba. Después de la cena, cuando mis padres se retiraron a su habitación, los 15 se reunieron en la sala. Yo estaba en mi cuarto, pero podía escuchar sus voces graves discutiendo qué hacer conmigo. Algunas palabras llegaban claramente a mis oídos. Se está volviendo rebelde, hay que ponerla en su lugar, se le están subiendo los humos. Pero mientras ellos planeaban mi castigo, yo estaba haciendo planes propios. Durante las horas que siguieron, mientras esperaba que vinieran por mí, algo fundamental cambió en mi interior. La víctima asustada que había sido durante tantos años comenzó a transformarse en algo diferente. No era valentía, porque aún tenía miedo, pero era una determinación férrea de que las cosas tenían que cambiar. Esa noche, cuando finalmente subieron las escaleras hacia mi habitación, me encontraron vestida y con una pequeña mochila preparada. Había tomado una decisión que me aterrorizaba, pero que sabía que era mi única oportunidad de supervivencia. Iba a escapar. ¿A dónde crees que vas?, me preguntó Rodrigo Jr., con esa sonrisa cruel que conocía tan bien. Lejos de ustedes, le respondí con una calma que no sabía que poseía. Lejos de esta casa del infierno. No seas ridícula, intervino Carlos Alberto. Eres una niña. No tienes a dónde ir. No tienes dinero. No conoces el mundo. Sin nosotros, sin esta familia, no eres nada. Sus palabras estaban diseñadas para destruir mi resolución, para hacerme dudar, para convencerme de que la prisión que conocía era mejor que la libertad desconocida. Y funcionaron parcialmente. Sentí como el miedo se extendía por mi pecho como agua helada. Pero entonces recordé algo que había leído en el colegio, una frase de un libro que la profesora de literatura nos había hecho analizar. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. En ese momento entendí que tenía dos opciones: quedarme y morir lentamente en esa casa, o arriesgarme a morir intentando ser libre. Tal vez no sea nada sin ustedes, les dije, mientras me dirigía hacia la puerta de mi habitación, pero con ustedes soy menos que nada. Con ustedes no soy más que un objeto roto que ustedes usan para su diversión. No llegué muy lejos esa noche. Me atraparon antes de que pudiera salir de la casa, y el castigo que siguió fue brutal, incluso para los estándares a los que me habían acostumbrado. Pero algo había cambiado irreversiblemente dentro de mí. Ya no era la misma niña asustada que se escondía en los rincones. Había probado, aunque fuera por un momento, lo que se sentía resistir, lo que se sentía decir la verdad, lo que se sentía luchar por mi propia supervivencia. Y aunque esa primera tentativa de escape había fallado, sabía que era solo el comienzo. Había despertado algo dentro de mí que ya no podría ser silenciado, una llama pequeña pero persistente que ardería hasta encontrar el camino hacia la libertad. La virada emocional llegó de la manera más inesperada, cuando yo tenía 15 años y estaba en el último año de bachillerato. Su nombre era Esperanza Morales y era la nueva psicóloga del colegio que habían contratado para atender a los estudiantes que presentaban bajo rendimiento académico. Yo había sido referida a su oficina después de que mis notas cayeran dramáticamente y varios profesores notaran mi comportamiento cada vez más retraído. La primera vez que entré a su pequeña oficina en el segundo piso del colegio, lo que más me impactó no fue su sonrisa cálida o sus ojos bondadosos, fue la manera en que me miró. Durante años
Había estado acostumbrada a miradas que me desnudaban, que me objetivizaban, que me convertían en algo menos que humano. Pero la mirada de Esperanza era diferente. Me veía como una persona completa, como alguien que tenía valor más allá de mi cuerpo, como alguien cuyo dolor importaba. Elena, me dijo con una voz suave pero firme, ¿sabes por qué estás aquí? Era una pregunta simple pero cargada de una intención que yo no había experimentado en años, la intención genuina de escuchar mi respuesta, sin juzgar, sin condenar, sin buscar algo a cambio. Durante las primeras sesiones no le conté nada importante. Hablamos de mis materias, de mis planes para la universidad, de mis pasatiempos, conversaciones superficiales que me permitían mantener mis defensas intactas, pero Esperanza tenía una paciencia infinita y una intuición que me desarma poco a poco. Elena, me dijo después de varias semanas, he trabajado con muchos jóvenes durante mi carrera y reconozco las señales del trauma. No necesitas contarme nada que no quieras contar, pero quiero que sepas que este es un espacio seguro y que cualquier cosa que hayas vivido, cualquier dolor que cargues, no es tu culpa. Esas palabras, no es tu culpa, fueron como una llave que abrió una puerta que había estado cerrada con candado durante años. Nadie, en toda mi vida, me había dicho que lo que me pasaba no era mi responsabilidad. Durante tanto tiempo había cargado con la culpa, con la vergüenza, con la sensación de que de alguna manera yo había provocado o merecido el horror que vivía en mi casa. Fue en la 8ª sesión cuando finalmente me quebré. Esperanza había notado unas marcas en mi brazo, moretones frescos que mis hermanos me habían dejado la noche anterior, y me preguntó con esa delicadeza que la caracterizaba si alguien me estaba lastimando en casa. Mis hermanos, susurré con una voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para escucharme. Mis 15 hermanos me hacen cosas terribles desde que tengo 8 años. El silencio que siguió a mi confesión no fue el silencio incómodo que había temido, sino un silencio cargado de compasión y comprensión. Esperanza no gritó, no se escandalizó, no me bombardeó con preguntas. Simplemente extendió su mano hacia mí y me dijo, «Gracias por confiar en mí, Elena. Eres muy valiente por contarme esto. Por primera vez en 7 años, alguien me había llamado valiente. Por primera vez en 7 años, alguien había reconocido mi dolor como real y válido. Por primera vez en 7 años, no estaba completamente sola con mi secreto. Durante las semanas que siguieron, Esperanza me ayudó a entender conceptos que mi mente adolescente no había podido procesar sola. Me explicó que lo que mis hermanos me hacían tenía un nombre, abuso sexual sistemático, y que era un delito grave, no una tradición familiar, como ellos me habían hecho creer. Me enseñó que mi cuerpo me pertenecía a mí y solo a mí, y que nadie tenía derecho a tocarlo sin mi consentimiento. Pero lo más importante que Esperanza me dio fue esperanza. La esperanza de que podía existir una vida diferente, una vida donde no tuviera que vivir con miedo, donde pudiera tomar decisiones sobre mi propio cuerpo y mi propio futuro. Me habló de refugios para víctimas de violencia familiar, de programas de protección, de la posibilidad real de escapar de esa casa y construir una nueva vida. Elena me dijo un día mientras yo lloraba en su oficina después de contarle sobre la noche terrible de mis 12 años, quiero que entiendas algo muy importante. Tú no estás rota, has sido lastimada terriblemente, pero eso no te define. Eres una sobreviviente, y las sobrevivientes tienen una fuerza interior que a veces ni ellas mismas conocen hasta que la necesitan. Esas palabras se grabaron en mi corazón como un tatuaje invisible. Durante tantos años me había visto como algo roto, como algo sucio, como algo sin valor. Pero Esperanza me estaba mostrando una imagen diferente de mí misma, la imagen de una luchadora, de alguien que había resistido lo inimaginable y seguía de pie. Con su ayuda, comenzamos a planificar cuidadosamente mi escape. No podía ser algo impulsivo como mi intento fallido de los 14 años. Tenía que ser estratégico, seguro, permanente. Esperanza me conectó con organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia familiar. Me ayudó a entender mis derechos legales y, más importante aún, me dio las herramientas emocionales para creer que merecía una vida mejor. Por primera vez en años, tenía algo que había perdido completamente, esperanza. Y con esa esperanza llegó una determinación férrea que no había sentido antes.
la determinación de que mis hermanos no ganarían, de que no me destruirían, de que encontraría la manera de ser libre. El confronto final con mi pasado llegó cuando cumplí 16 años, en una noche que cambiaría para siempre el curso de mi historia. Esperanza y yo habíamos estado planeando mi escape durante meses, pero lo que no esperábamos era que esa noche mis hermanos descubrirían nuestro plan y decidirían tomar una decisión drástica para asegurar mi silencio para siempre. Todo comenzó cuando Rodrigo Jr. encontró unos papeles que había escondido en mi habitación. Información sobre refugios para víctimas de violencia familiar que Esperanza me había dado, números de teléfono de organizaciones de ayuda y lo más incriminatorio de todo, un diario donde había comenzado a escribir todo lo que me habían hecho durante esos 8 años de horror. Esa tarde, cuando llegué del colegio, me esperaban todos en la sala, los 15 hermanos, sentados en círculo como un tribunal de la Inquisición, con mi diario abierto sobre la mesa de centro como evidencia de mi traición. Sus caras no mostraban la sorpresa o el shock que yo había imaginado si algún día descubrían la verdad. Mostraban rabia pura, una furia fría que me hizo entender que habían llegado al límite de su paciencia. Así que nuestra hermanita ha estado contando cuentos, dijo Carlos Alberto con una voz que destilaba veneno. Mentiras sobre su propia familia, mentiras que podrían destruir nuestra reputación, nuestro trabajo, nuestras vidas. Miguel Ángel se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia mí con pasos lentos y deliberados. ¿Sabes lo que pasa con las niñas que mienten sobre sus hermanos, Elena? ¿Sabes lo que pasa con las traidoras que inventan historias para llamar la atención? Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí durante esos meses con Esperanza. Ya no era la niña aterrorizada que se encogía ante sus amenazas. El trabajo terapéutico había despertado en mí una fuerza que no sabía que poseía, una convicción profunda de que merecía una vida mejor y de que ya no permitiría que me silenciaran. No son mentiras, les dije con una voz que sonó más fuerte de lo que me sentía por dentro. Todo lo que escribí en ese diario es verdad. Todo lo que ustedes me han hecho durante 8 años es verdad. Y ya no voy a callarme más. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Durante años había sido la víctima silenciosa, la que aceptaba su destino sin protestar. Verme de pie frente a ellos, mirándolos a los ojos, diciéndoles la verdad sin temblar, era algo que no habían contemplado en sus cálculos. José Fernando fue el primero en reaccionar. «Eres una mentirosa y una mal agradecida», me gritó con una furia que hizo que las venas de su cuello se marcaran. «Nosotros te hemos cuidado, te hemos protegido, te hemos dado todo lo que necesitas y así nos pagas, con calumnias y traición. ¿Cuidarme?», les grité de vuelta, sintiendo como toda la rabia acumulada durante años finalmente encontraba su voz. ¿Protegerme? ¿Ustedes llaman protección a violarme desde que tengo 8 años? ¿Llaman cuidado a convertir mi infancia en un infierno? ¿Llaman amor a hacer que odie mi propio cuerpo, mi propia vida? Las palabras salían de mi boca como proyectiles, cada una cargada con años de dolor reprimido, de verdades silenciadas, de gritos ahogados en la oscuridad de mi habitación. Por primera vez en mi vida, estaba nombrando la realidad por lo que era, sin eufemismos, sin vergüenza, sin miedo. Andrés Felipe se acercó a mí con intención de golpearme, pero yo no retrocedí. «Tócame», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tócame una vez más y me voy directo a la policía. Ya no soy la niña de 8 años que no sabía cómo defenderse. Ahora sé exactamente qué hacer y a quién acudir». Fue Sebastián David quien pronunció las palabras que confirmaron mis peores temores. «No vas a ir a ninguna parte, Elena. Esta noche va a ser la última vez que se te ocurra amenazarnos. Después de hoy, no vas a tener fuerzas ni para pensar en escaparte». En ese momento supe que esa noche sería diferente a todas las anteriores. No era solo otro episodio de abuso, era su intento final de quebrarme completamente, de destruir cualquier vestigio de resistencia que hubiera desarrollado con la ayuda de Esperanza. Pero ya no era la misma persona que había sido durante todos esos años. Esperanza me había enseñado que tenía derechos, que tenía valor, que merecía vivir sin miedo, y aunque sabía que esa noche sería terrible, también sabía que sería la última vez que me harían daño. «Pueden hacer conmigo lo que quieran esta noche», les dije mientras retrocedía hacia la puerta. «Pero mañana todo el mundo va a saber la verdad.
Mañana su reinado de terror va a terminar, porque ya no tengo miedo de ustedes y ya no voy a proteger a quienes me han destruido la vida. Era mi declaración de guerra, mi línea en la arena. Después de 8 años de silencio, finalmente había encontrado mi voz, y aunque sabía que las consecuencias serían brutales, también sabía que era el primer paso hacia mi libertad. A reconstrução da minha vida comenzó aos 17 años, cuando finalmente logré escapar de esa casa del infierno con la ayuda de Esperanza y una red de organizaciones que protegen a víctimas de violencia familiar. El proceso no fue fácil, nada que valga la pena en la vida lo es, pero por primera vez en casi una década, tenía algo que había perdido completamente, la posibilidad real de un futuro diferente. La noche después de mi confrontación con mis hermanos fue tan brutal como había anticipado. Fue su último intento desesperado de quebrarme, de silenciarme para siempre, de asegurar que nunca tendría el valor de contar la verdad sobre lo que había pasado en esa casa. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Ya no era la niña indefensa que se sometía sin resistir. Durante toda esa noche terrible, mantuve en mi mente las palabras de Esperanza. Eres una sobreviviente, Elena. Y las sobrevivientes encuentran la manera de salir adelante. Al día siguiente, mientras mis hermanos dormían creyendo que habían ganado la batalla final, yo ejecuté el plan que habíamos preparado durante meses. Esperanza me estaba esperando en la puerta del colegio con representantes de la Fundación Caminos de Esperanza, una organización que se especializa en rescatar víctimas de violencia intrafamiliar. Tenía una pequeña maleta con mis pocas pertenencias importantes, mi documento de identidad, algunos cambios de ropa y el diario donde había registrado años de abusos. El refugio donde me llevaron estaba ubicado en las afueras de Medellín, en una casa amplia y acogedora que albergaba a otras mujeres y niñas que habían huido de situaciones similares. Por primera vez en años, dormí en una cama sabiendo que estaba completamente segura, que nadie vendría a buscarme en la madrugada, que podía cerrar los ojos sin tener que mantener un oído alerta para detectar pasos amenazantes en el corredor. Los primeros meses fueron los más difíciles. El trauma no desaparece de la noche a la mañana. Es como una herida profunda que necesita tiempo, cuidado y atención constante para sanar. Tenía pesadillas todas las noches, ataques de pánico durante el día y una hipervigilancia constante que me hacía saltar ante cualquier ruido inesperado o contacto físico accidental. Pero en el refugio tenía algo que nunca había tenido en mi casa: comprensión genuina. Las otras mujeres que vivían allí conocían exactamente lo que yo había experimentado, porque ellas habían vivido sus propias versiones del infierno. Había mujeres que habían escapado de maridos violentos, madres que habían huido con sus hijos para protegerlos de abusadores, jóvenes como yo, que habían encontrado el valor de romper ciclos de violencia familiar. María del Carmen, una mujer de 45 años que había escapado de un matrimonio abusivo después de 20 años, se convirtió en mi mentora no oficial. Mija, me decía mientras preparábamos el desayuno en la cocina comunitaria, la sanación no es una línea recta. Algunos días te vas a sentir fuerte y otros días vas a querer volver corriendo a lo que conoces, aunque sea horrible. Pero esos días difíciles no significan que estés retrocediendo, significan que estás procesando, que estás sanando. Con la ayuda de los psicólogos del refugio, comencé a entender conceptos que mi mente adolescente traumatizada no había podido procesar. Aprendí sobre el síndrome de estrés postraumático, sobre cómo el abuso sistemático afecta el desarrollo neurológico, sobre por qué mi cuerpo reaccionaba de ciertas maneras ante estímulos que otros consideraban normales. Pero más importante aún, comencé a reconstruir mi identidad. Durante años, mi sentido de quién era había estado definido por lo que mis hermanos me hacían, por el papel de víctima que había ocupado en esa casa. En el refugio, con la ayuda de terapeutas especializados en trauma, comencé a descubrir quién era Elena más allá del dolor, más allá del miedo, más allá de los años de abuso. Terminé mi bachillerato estudiando desde el refugio, con tutores que la fundación proporcionaba para asegurar que las residentes no abandonaran su educación. A los 18 años, me gradué con honores, un logro que me llenó de un orgullo que no había sentido jamás. Caminar por ese escenario a recibir mi diploma fue caminar hacia mi futuro, hacia la libertad real,
hacia la posibilidad de ser quien yo quisiera ser. También comencé a trabajar medio tiempo en una panadería cerca del refugio. Al principio, la interacción con clientes me aterrorizaba. Años de aislamiento y trauma habían afectado severamente mis habilidades sociales. Pero doña Esperanza, la dueña de la panadería, que casualmente tenía el mismo nombre que mi psicóloga, fue increíblemente paciente conmigo. Me enseñó no solo a hacer pan y atender clientes, sino también a confiar nuevamente en la bondad de las personas. Lentamente, muy lentamente, comencé a construir nuevas relaciones basadas en respeto mutuo y confianza. Conocí a otras jóvenes de mi edad que también estaban reconstruyendo sus vidas después de experiencias traumáticas. Juntas, formamos un grupo de apoyo informal, donde podíamos hablar libremente sobre nuestros miedos, nuestros progresos, nuestros sueños para el futuro. Hoy, mientras te cuento esta historia desde mi pequeño apartamento en Laureles, han pasado ya 2 años desde que logré escapar de esa casa del horror. 2 años que han sido como una segunda vida, como renacer después de haber estado muerta en vida durante tanto tiempo. Y aunque el camino hacia la sanación ha sido largo y doloroso, lleno de noches de insomnio y días de lágrimas, puedo decirte con absoluta certeza que cada paso ha valido la pena. He aprendido que la libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, es la capacidad de despertar cada mañana sin miedo, de caminar por tu propia casa sin calcular rutas de escape, de mirarte al espejo y ver a una sobreviviente en lugar de a una víctima. He aprendido que la sanación no es borrar las cicatrices, sino transformarlas en fuentes de fortaleza, en recordatorios de lo que somos capaces de resistir y superar. Ahora tengo 19 años y estudio psicología en la Universidad de Antioquia. Elegí esta carrera porque quiero dedicar mi vida a ayudar a otras niñas y mujeres que están viviendo lo que yo viví, que se sienten tan solas y desesperanzadas como yo me sentía. Quiero ser para ellas lo que Esperanza fue para mí, una luz en la oscuridad, una mano extendida, una voz que les diga que sí es posible salir de ese infierno. Trabajo medio tiempo en la misma fundación donde encontré refugio, ahora como voluntaria, ayudando a otras sobrevivientes de violencia familiar. Es un trabajo que me duele y me sana al mismo tiempo. Cada historia que escucho me recuerda mi propio dolor, pero también me confirma que no estoy sola, que somos muchas las que hemos encontrado la fuerza para romper el silencio y reconstruir nuestras vidas. He aprendido a distinguir entre los hombres que quieren hacerme daño y aquellos que merecen mi confianza. Hace 6 meses conocí a Alejandro, un compañero de universidad que estudia trabajo social y que ha demostrado una paciencia infinita conmigo. Al principio, cualquier contacto físico me disparaba ataques de pánico, pero él ha respetado mis tiempos, mis miedos, mis límites. Poco a poco, he comenzado a creer que es posible amar y ser amada sin que eso signifique dolor o humillación. Mis padres nunca supieron la verdad completa. Cuando escapé de la casa, les dije que había tenido problemas con algunos de mis hermanos, pero nunca les conté los detalles específicos del horror que viví. Parte de mí todavía los protege. Todavía cree que esa información los destruiría. Mis hermanos siguen viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. Algunos ya están casados, tienen hijos, trabajos respetables. Para el mundo exterior siguen siendo los muchachos educados y trabajadores que siempre aparentaron ser. Pero yo ya no cargo con la responsabilidad de mantener sus secretos. Ya no me siento culpable por haberme salvado a mí misma. He entendido que mi silencio no los protege a ellos, solo me lastima a mí. Y aunque aún hay días difíciles, días en que las memorias regresan como oleadas implacables, he desarrollado herramientas para navegar esas tormentas emocionales sin ahogarme en ellas. Si tú que me estás escuchando estás viviendo algo similar, si tu casa también se ha convertido en tu infierno, si también cargas secretos que te están matando por dentro, quiero que sepas esto. No estás sola. Tu dolor es real. Tu miedo es válido, pero también lo es tu fuerza. Dentro de ti hay una llama que ellos no han podido apagar, una parte de tu alma que sigue creyendo que mereces algo mejor. Busca ayuda. Habla con un maestro en quien confíes. Llama a las líneas de ayuda. Acércate a las organizaciones que protegen a víctimas de violencia. No permitas que el miedo te convenza de que no hay salida. Sí la hay.
Puede ser un camino largo y difícil, pero existe. Y al final de ese camino te espera una vida donde podrás ser dueña de tu propio cuerpo, de tus propias decisiones, de tu propio futuro. Y si eres alguien que conoce a una niña o mujer que está pasando por esto, no mires hacia otro lado. No asumas que son problemas familiares en los que no te debes meter. A veces, una palabra de apoyo, una mano extendida, una oreja dispuesta a escuchar, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien que está perdiendo la esperanza. Mi nombre es Elena Márquez. Tengo 19 años y soy una sobreviviente. Esta es mi historia, mi verdad, mi testimonio de que sí es posible escapar del infierno y construir una vida nueva. Una vida donde el amor no duele, donde la familia protege en lugar de lastimar, donde cada amanecer trae la promesa de un día mejor. Gracias por escucharme. Gracias por permitir que mi voz llegue hasta tu corazón. Y recuerda siempre esto: tú también eres más fuerte de lo que crees y mereces una vida llena de amor, respeto y dignidad.